Hay algo muy extraño en el apócrifo de Juan que casi nadie comenta. El texto no empieza hablando del mundo. No habla de la tierra, ni del cielo, ni de nosotros. No hay creación, no hay historia, no hay inicio épico. Empieza antes. Y cuando digo antes, no me refiero a un antes cronológico, sino a algo más incómodo, un antes donde no hacía falta que nada existiera. Y ya solo eso debería ponernos nerviosos. Porque lo primero que describe no es un Dios creando, sino una especie de fuente imposible de definir. No es un padre, no es un rey, no es una autoridad vigilando. No tiene rostro, no tiene nombre, no tiene intención. No está haciendo nada. Simplemente es. Y eso rompe una idea muy arraigada, la de que el mundo existe porque alguien quiso que existiera. Aquí no hay voluntad creadora. Hay quietud absoluta. Y entonces llega la pregunta incómoda, la que nadie quiere hacerse. Si esa fuente no necesitaba crear, ¿por qué existe el mundo? El texto no lo presenta como un acto de amor, ni como un plan, ni como algo necesario. El mundo aparece después, como una consecuencia, no como un objetivo. Como algo que ocurre cuando ese equilibrio previo se altera. No como un milagro, sino como un desvío. Esto es oscuro de verdad, porque nos obliga a mirar la realidad desde otro sitio. Nos han enseñado que el mundo es sagrado, que tiene un sentido, que fue pensado. Pero este texto insinúa otra cosa, que el mundo no es el centro de nada. Que no es el punto de partida. Que no es lo primero. Y cuando te quitan eso, cuando te quitan la idea de que todo empieza aquí, algo se resquebraja por dentro. El apócrifo no te dice que el mundo sea malo. Eso sería demasiado simple. Te dice algo peor, que quizá nunca tuvo que existir. Que no fue una decisión consciente, sino una consecuencia. Y eso cambia la conversación por completo. Porque ya no estamos hablando de cómo vivir mejor aquí, sino de por qué estamos aquí en primer lugar. Y esa es una pregunta que la mayoría de sistemas no saben responder sin perder autoridad. Por eso el texto insiste tanto en lo invisible. En lo que no tiene forma. En lo que no puede describirse. Porque lo que no tiene forma no necesita justificarse. En cambio, el mundo material aparece como algo pesado, tardío, denso. No como una bendición, sino como algo que vino después, cuando algo se desordenó. No es un castigo, es un síntoma. Y aquí quiero ser claro, el apócrifo no te está diciendo que odies el mundo ni que escapes de él. No va por ahí. Lo que hace es mucho más incómodo. Te sugiere que dejes de verlo como el origen. Que empieces a sospechar que esto que llamamos realidad no es el comienzo de la historia, sino una consecuencia de algo anterior que ya no recordamos. Por eso este texto no empieza con la creación. Porque si empezara ahí, estaría legitimando el mundo desde la primera línea. En cambio, hace lo contrario, te saca del relato habitual antes de meterte en él. Y deja una pregunta flotando, pesada, difícil de quitarse de encima. Si el mundo no fue lo primero, entonces, ¿qué lugar ocupa realmente todo esto en lo que somos? Cuando el apócrifo de Juan introduce a Sofía, no lo hace como la típica figura trágica que cae por error o por debilidad. Esa lectura vino después, cuando hubo que suavizar el golpe. En el texto original, Sofía no cae. Sofía actúa. Y ese matiz lo cambia todo. Porque no estamos ante una víctima del mal, sino ante alguien que decide moverse fuera del orden establecido. Sofía no es ignorante. Tampoco es malvada. Es sabiduría. Y precisamente por eso, lo que hace resulta tan perturbador. El texto dice que quiso conocer, que quiso crear sin su contraparte, sin mediación, sin equilibrio.
no porque estuviera corrompida, sino porque deseó comprender por sí misma. Y aquí aparece una idea que incomoda mucho: el deseo de saber no siempre conduce a la armonía. A veces conduce al error. Esto rompe con casi toda la espiritualidad moderna, que nos repite que buscar conocimiento es siempre algo positivo. El apócrifo no es tan optimista. Aquí, el problema no es la maldad, sino la desobediencia estructural. Sofía no rompe una ley moral. Rompe una estructura. Actúa sola donde todo funcionaba en relación. Y el resultado no es castigo, es consecuencia. El texto no dramatiza este momento. No hay rayos, ni expulsiones, ni ira divina. Hay algo mucho más inquietante: el error ocurre sin que nadie lo detenga. No porque esté permitido, sino porque nadie pensó que fuera posible. Y eso introduce una idea oscura: incluso en los niveles más altos de la realidad, el orden puede romperse sin intención maligna. Aquí es donde el relato se vuelve incómodamente humano. Porque, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo? Actuar solos, convencidos de que entendemos lo suficiente. Crear algo sin ver el impacto completo. No por maldad, sino por exceso de confianza. El apócrifo no habla de ángeles ni de mitos lejanos. Está describiendo una dinámica que reconocemos demasiado bien. Sofía no es castigada por buscar. Pero el texto deja claro que su acto tiene un precio. No porque alguien la juzgue, sino porque crear desde la fragmentación genera fragmentos. Lo que nace de un acto sin equilibrio no puede ser equilibrado. Y aquí el apócrifo deja caer una verdad dura: no todo error es reversible. Algunos errores simplemente se propagan. Por eso este texto nunca fue cómodo para ninguna autoridad. Porque no presenta el mal como algo externo que puede ser combatido, sino como algo que emerge cuando se rompe una estructura invisible. No hay villano al que señalar. No hay culpa que descargar. Solo una cadena de consecuencias que nadie planeó del todo. Sofía no cae del cielo. Sofía marca el momento exacto en que algo que estaba en orden deja de estarlo. Y desde ahí, todo lo que viene después, el mundo, las jerarquías, las autoridades, no nace del mal absoluto, sino de un primer gesto que salió mal. Un gesto que no fue perverso, pero tampoco inocente. Después del acto de Sofía, el apócrifo introduce algo que resulta difícil de aceptar incluso hoy. Lo que nace de ese gesto no es un demonio consciente, ni una fuerza oscura con intención malvada. Nace algo mucho más inquietante. Nace una entidad incompleta. Un ser que no ve el origen del que procede. Un ser que existe, actúa, crea, sin entender realmente dónde está. Texto describe a esta entidad, Yaldabaoth, como poderosa, sí, pero profundamente limitada. No conoce la fuente. No percibe lo anterior. No recuerda el equilibrio. Su mundo empieza con él mismo. Y aquí aparece una idea brutal: si no puedes percibir algo superior a ti, llegas a la conclusión de que no existe. No por soberbia consciente, sino por incapacidad estructural. Por eso la famosa frase "yo soy Dios y no hay otro fuera de mí" no aparece como una blasfemia calculada, sino como una declaración sincera nacida de la ignorancia. Y esto es lo verdaderamente oscuro del relato: el problema no es un Dios cruel, sino un Dios convencido. Convencido de que es el único. Convencido de que su visión limitada es la totalidad. El apócrifo no nos presenta a Yaldabaoth como un tirano consciente desde el principio. Nos presenta algo peor: un creador que no sabe que está equivocado. Y cuando alguien con poder no sabe que está equivocado, todo lo que construye hereda esa distorsión. No por malicia, sino por falta de referencia. El error se vuelve estructural. Este punto es incómodo porque no se queda en la mitología.
Todos hemos visto versiones de esto en el mundo real. Sistemas creados por personas convencidas de tener la verdad completa. Autoridades que no se perciben como parciales. Ideas que se imponen no porque sean malvadas, sino porque no saben que existen otras capas. El apócrifo no habla solo del origen del cosmos. Habla de cómo nace cualquier poder absoluto. Yaldabaoth no crea desde la plenitud, crea desde la carencia. Desde la necesidad de afirmarse. Desde el yo soy que no admite contraste. Y cuando algo así empieza a organizar la realidad, lo que surge no es armonía, sino rigidez. Un orden que se defiende a sí mismo porque no conoce otra cosa. Un orden que no tolera la duda porque la duda amenaza su existencia. Aquí el texto deja de ser simbólico y se vuelve casi clínico. No hay odio, no hay caos desatado. Hay administración. Hay estructura. Hay jerarquía. Y eso es mucho más peligroso. Porque un sistema nacido de la ignorancia no se siente culpable. Se siente correcto. Y cuando se siente correcto, no se cuestiona. Este es el momento exacto en que el error deja de ser un accidente y se convierte en autoridad. No porque alguien lo haya decidido, sino porque nadie puede mostrarle algo distinto. Y cuando una conciencia limitada se coloca a sí misma como origen de todo, lo que venga después, mundos, leyes, criaturas, llevará impresa esa misma ceguera desde el principio. El apócrifo de Juan no se detiene en la figura de Yaldabaoth. Y hace bien. Porque el verdadero problema no es un solo ser equivocado, sino lo que ocurre cuando ese error empieza a estructurarse. Cuando deja de ser un accidente aislado y se convierte en sistema. Es aquí donde aparecen los arcontes. Y no entran como demonios espectaculares ni como monstruos mitológicos. Entran como gestores. Los arcontes no son presentados como fuerzas creativas. No inventan nada nuevo. Su función es mantener, ordenar, clasificar. Son extensiones del error original. Cada uno hereda una parte de la limitación del creador que los engendró. No cuestionan, no dudan, no recuerdan nada anterior. Ejecutan. Y cuando algo se ejecuta sin comprensión, el resultado puede ser estable, pero profundamente torcido. Aquí el texto se vuelve inquietantemente reconocible. Porque no describe un caos violento, sino un orden eficiente. Jerarquías, funciones, dominios. Cada arconte gobierna un aspecto, una región, una operación. No hay improvisación. Todo empieza a funcionar como una máquina. Y ese es el momento en que el error deja de sentirse como error y empieza a sentirse como normalidad. Lo más oscuro es que los arcontes no creen estar haciendo nada malo. No actúan por sadismo ni por odio. Actúan porque es lo único que saben hacer. Administrar una realidad que nunca entendieron del todo. Mantener un orden que nació defectuoso. Y aquí aparece una verdad difícil de tragar: los sistemas más dañinos no siempre son los más crueles, sino los más convencidos de su corrección. El apócrifo no los presenta como enemigos personales del ser humano. Eso sería simplificar demasiado. Los presenta como guardianes de un marco. Su función no es destruir, es conservar. Conservar un orden que no admite fisuras. Y cualquier cosa que no encaje, una pregunta, una duda, una anomalía, no es vista como revelación, sino como amenaza. Esta parte del texto resulta especialmente incómoda porque nos obliga a dejar de buscar villanos externos. Los arcontes no atacan. No persiguen. No necesitan hacerlo. Su poder está en la repetición. En la rutina. En la estabilidad de lo siempre igual. Cuando algo se repite lo suficiente, deja de cuestionarse. Y ahí es donde el error se vuelve invisible.
Aquí el apócrifo deja claro algo esencial: el problema no es que exista un orden, sino que ese orden haya nacido sin conciencia de su propio límite. Un orden que no sabe que no es absoluto. Y cuando un sistema no reconoce su parcialidad, todo lo que toca queda atrapado dentro de sus reglas, incluso aquello que podría trascenderlo. Con los arcontes, el relato da un giro definitivo. Ya no estamos ante un fallo puntual, sino ante una estructura que se sostiene sola. El error ya no necesita ser corregido, porque se ha normalizado. Y desde este punto, todo lo que venga después, mundos, cuerpos, leyes, no será creado desde la verdad, sino desde la administración de una mentira que nadie recuerda haber elegido. En el apócrifo de Juan hay un punto muy delicado que casi siempre se pasa por alto. El problema no es que el sistema cree al ser humano. El problema es que intenta definirlo. No se limita a darle forma, intenta fijar qué es, qué puede ser y qué no, y cuando una autoridad decide eso, ya no estamos hablando de creación, sino de limitación disfrazada de orden. El texto describe cómo los arcontes observan una imagen que no comprenden del todo. Algo que viene de más arriba. Algo que no les pertenece. Y aún así, intentan copiarla. No porque entiendan su esencia, sino porque quieren apropiarse de su efecto. El resultado no es un ser completo, sino una versión rígida, reducida, incapaz de recordar su origen. Aquí aparece una idea incómoda: el ser humano no nace terminado. Nace en disputa. El apócrifo no presenta una identidad fija, sino un campo de tensión. Algo que puede inclinarse hacia el recuerdo, o hacia la definición impuesta. Y lo verdaderamente oscuro es que el sistema necesita que el humano crea que ya está completo, que ya está definido. Porque una vez que alguien acepta una identidad cerrada, de esto soy, hasta aquí llego, esto es lo real, deja de buscar. No hace falta vigilarlo. No hace falta corregirlo. Se autoadministra. El apócrifo no habla de cadenas visibles, habla de modelos internos que se aceptan sin cuestionar. Y esos modelos son mucho más eficaces que cualquier imposición externa. Por eso el texto no insiste tanto en el cuerpo, sino en la conciencia. El cuerpo no es el problema. El problema es creer que eso es todo lo que somos. Que nuestra identidad termina donde termina la piel, el nombre, la historia personal. Cuando eso ocurre, el sistema ya no necesita intervenir. El trabajo está hecho. Esta parte del relato es especialmente dura porque nos obliga a mirarnos sin romanticismo. Muchas de las cosas que creemos naturales, el miedo, la comparación constante, la necesidad de validación, no aparecen como defectos individuales, sino como consecuencias de una definición mal calibrada de lo humano. No son fallos personales. Son efectos estructurales. El apócrifo no propone destruir esa identidad. Tampoco promete reemplazarla por otra mejor. Lo que hace es más inquietante: sugiere que esa identidad no es definitiva. Que es una capa. Una construcción útil para el sistema, pero incompleta. Y cuando alguien empieza a sospechar eso, la relación con uno mismo cambia de forma irreversible. Aquí el texto deja algo claro, aunque no lo diga explícitamente: el mayor control no se ejerce diciendo quién eres, sino logrando que creas que ya lo sabes. Y desde ese punto, el ser humano ya no necesita ser dominado. Basta con que defienda su propia definición como si fuera la verdad última. Hay un momento del que el apócrifo de Juan no habla de forma directa, pero que se siente en todo el texto. Es el momento en que la definición impuesta de lo humano empieza a fallar. No porque alguien se rebele, ni porque busque despertar, sino porque el sistema no es perfecto. Porque ninguna estructura lo es.
Y cuando esa definición se agrieta, lo que aparece no es luz, es desconcierto. Esto suele ocurrir en los momentos menos heroicos. No en la meditación profunda ni en la iluminación mística. Ocurre en el cansancio extremo, en la enfermedad, en el dolor prolongado, en la pérdida. Momentos en los que la identidad ya no puede sostenerse como antes. Cuando la narrativa personal se queda sin energía para seguir funcionando. Y entonces algo se mueve por debajo. El apócrifo no romantiza estos momentos. No los presenta como puertas espirituales. Los muestra como fallos del anclaje. Como situaciones en las que la conciencia deja de encajar perfectamente en el molde que se le asignó. No porque el sistema quiera liberarte, sino porque mantener la coherencia constante requiere una energía que no siempre está disponible. Aquí aparece una sensación muy específica, difícil de explicar, pero profundamente humana. Una sospecha. No una certeza. No una revelación. Solo una duda persistente, ¿y si no soy exactamente esto que estoy viviendo? No es esperanza. Es incomodidad. Es el inicio de una grieta que no se puede cerrar del todo una vez que aparece. El texto sugiere que estas grietas no son errores a corregir, sino consecuencias inevitables de un sistema que necesita funcionar sin interrupciones. Cuando algo se quiebra, no se produce una salida inmediata. Se produce una distancia. La conciencia deja de identificarse por completo con el rol, con el cuerpo, con la historia. Y esa distancia, aunque mínima, lo cambia todo. Aquí es importante decir algo con honestidad: estas grietas no te hacen mejor, ni más sabio, ni más libre automáticamente. A veces solo te hacen sentir más solo, más ajeno, más fuera de lugar. El apócrifo no promete consuelo. Describe una experiencia que muchos reconocen pero pocos se atreven a nombrar, la sensación de no encajar del todo en la vida que llevas. Desde la lógica del sistema, estas grietas son peligrosas. No porque conduzcan a la rebelión, sino porque debilitan la identificación. Y cuando alguien deja de identificarse plenamente, deja de reaccionar como se espera. No obedece menos. Simplemente obedece de otra manera. Con distancia. Con silencio. Con una mirada que ya no es automática. El apócrifo de Juan no dice que estas grietas sean el camino. Dice algo más oscuro: son inevitables. Porque ningún modelo de humanidad puede sostenerse intacto para siempre. Y cuando empieza a resquebrajarse, lo que emerge no es una nueva identidad, sino la pregunta que nadie quería que apareciera: ¿qué queda cuando lo que creías ser ya no se sostiene? Hay algo que muchas veces se pasa por alto sobre el apócrifo de Juan. Este texto no surge de una predicación pública ni de un mensaje para las masas. Según el propio relato, es un conocimiento que Jesús transmite a Juan después de la ascensión, en un encuentro íntimo, fuera de la mirada de todos. No es una enseñanza abierta. Es una revelación privada. Y ese detalle ya nos dice mucho más de lo que parece. Porque desde el inicio queda claro que este conocimiento no está pensado para cualquiera. No porque sea secreto en un sentido elitista, sino porque no todos pueden recibirlo sin romper algo por dentro. El texto no se presenta como un consuelo, ni como una promesa, ni como una esperanza colectiva. Se presenta como una exposición cruda de cómo están realmente las cosas. Y eso no siempre libera. A veces desestabiliza. Durante siglos se ha repetido que la verdad salva, que conocer es siempre algo positivo. El apócrifo de Juan no comparte esa idea tan cómoda. Aquí el conocimiento no ordena el mundo, lo vuelve extraño. No da certezas, las disuelve. No construye una identidad más fuerte, la pone en duda. Y hay personas que necesitan esas certezas para seguir funcionando. No por debilidad moral,
sino por estructura interna. El texto asume algo muy duro, pero muy real. Hay conciencias que están hechas o se han adaptado para vivir dentro de un marco estable, incluso si ese marco es falso. Para ellas, cuestionar el origen del mundo, la autoridad o la identidad no es un acto liberador. Es una amenaza directa a su equilibrio. Y el apócrifo no intenta protegerlas de eso. Simplemente no les habla. Esto explica por qué este tipo de mensaje nunca pudo ser masivo. No solo por persecución o censura, sino porque no es compatible con una sociedad organizada. Un mundo no puede sostenerse si demasiadas personas empiezan a dudar de su fundamento. El apócrifo no construye comunidad. Introduce fisuras. Y cualquier sistema basado en orden y obediencia necesita evitar exactamente eso. Aquí aparece una distinción incómoda, no entre creyentes y no creyentes, ni entre buenos y malos, sino entre compatibles e incompatibles. Algunas conciencias pueden convivir con la sospecha constante, con la ausencia de certezas últimas. Otras necesitan creer que el mundo es correcto, que la autoridad es legítima, que la identidad es fija. Ninguna es inferior. Pero no son intercambiables. Por eso este texto no invita, no persuade, no evangeliza. No intenta convencer a nadie. Expone una visión y deja que cada cual reaccione como pueda. El que necesita seguridad lo rechazará. El que necesita orden lo combatirá. Y el que ya siente que algo no encaja, lo reconocerá sin alivio, pero con una extraña sensación de familiaridad. Aquí el apócrifo de Juan muestra su lado más oscuro. No promete que todos despierten, ni que todos comprendan, ni que todos recuerden. Asume que muchos seguirán defendiendo el marco que les permite vivir. Y no los condena por ello. Simplemente deja claro que este conocimiento nunca fue universal. Fue un límite. Y no todos pueden cruzarlo sin perder algo por el camino. Después del apócrifo de Juan no vino un debate. No vino una discusión abierta. Vino algo mucho más efectivo, el silencio. No un silencio inmediato, sino uno progresivo, cuidadosamente construido. El texto no fue refutado línea por línea. Fue apartado. Desplazado. Como si nunca hubiera sido necesario responderlo, solo asegurarse de que dejara de circular. Y eso es lo verdaderamente inquietante. Porque cuando una idea es falsa, se combate. Se corrige. Se desacredita. Pero cuando una idea es demasiado peligrosa, se hace otra cosa, se vuelve impensable. No se prohíbe explícitamente. Simplemente deja de enseñarse. Hasta que generaciones enteras crecen sin saber que alguna vez existió. El apócrifo de Juan no fue eliminado solo porque cuestionara dogmas. Fue apartado porque cuestionaba algo más profundo, la legitimidad del orden. Si el mundo no nace de la plenitud, si la autoridad surge de la ignorancia, si la identidad es una construcción, entonces obedecer deja de ser un acto sagrado. Y eso ningún sistema puede permitírselo. A partir de ese momento, la espiritualidad cambió de tono. Se volvió más segura. Más ordenada. Se eliminaron las zonas grises, las preguntas incómodas, las fracturas. No porque no existieran, sino porque eran difíciles de gestionar. El silencio no fue un accidente. Fue una decisión histórica. Y ese silencio no se quedó en el pasado. Sigue aquí. Se nota cada vez que sentimos que algo no encaja, pero no sabemos cómo nombrarlo. Cada vez que la realidad parece demasiado rígida, demasiado cerrada, demasiado correcta. El apócrifo no desapareció del todo. Quedó como una incomodidad latente, como una grieta que nunca terminó de sellarse. Tal vez por eso, cuando alguien se cruza con este texto hoy, no siente revelación ni alivio.
Siente reconocimiento. Como si algo antiguo, enterrado, volviera a mirar desde dentro. No para salvarnos. No para darnos respuestas fáciles, sino para recordarnos que hubo un momento en el que se permitió pensar de otra manera. El apócrifo de Juan no intenta reconstruir el mundo. No ofrece un nuevo sistema. No propone una alternativa organizada. Hace algo mucho más peligroso, deja abierta la pregunta. Y cuando una pregunta así permanece abierta, ninguna estructura vuelve a sentirse completamente sólida. Quizá eso sea lo más oscuro de todo. No que este mundo sea una prisión, sino que, durante siglos, se decidió que no volviéramos a hablar de por qué llegó a existir. Y aún así, la pregunta sigue ahí, esperando. No a que alguien la responda, sino a que alguien se atreva a sostenerla. Si este vídeo te removió algo, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que sientas que está preparado para escucharlo. No todo el mundo lo está, y está bien. Si quieres apoyar este espacio y ayudarnos a seguir creando contenidos como este, puedes hacerlo dejando un súper gracias o uniéndote a la comunidad de Ecos de lo Prohibido. Eso nos permite seguir investigando, profundizando y trayendo temas que no suelen tener lugar en otros canales. Y si hay textos, ideas o preguntas que sientas que merecen ser exploradas, déjalas en los comentarios. Este canal no crece solo por los vídeos. Crece por las grietas que abrimos juntos. Hasta la próxima. Sigan explorando. Sigan cuestionando. Porque en Ecos de lo Prohibido, cada sombra esconde un secreto, y cada luz revela un misterio.